Esto es El Mundo Ahora en la pantalla de France 24. Mi nombre es Juan Popiales. Vamos ya a repasar los principales hechos del día. Donald Trump reitera su límite hasta el lunes a Irán para llegar a un acuerdo sobre la reapertura del estrecho de Hormuz. El nuevo ultimátum del presidente de Estados Unidos coincide con la búsqueda de un piloto en suelo iraní que ya completa más de 24 horas. Israel no cesa en su ofensiva en el Líbano. 2 bombardeos golpearon la ciudad de Tiro en el sur del país de los Cedros, con un balance de 11 heridos. En esta emisión abordamos el valor histórico de esta urbe. Más cerca de la Luna, la misión Artemis II ha superado la mitad de su trayecto rumbo al satélite de la Tierra. Los 4 astronautas están a más de 219.000 kilómetros de distancia y dan cuenta de una impactante vista de nuestro planeta. Quinta semana de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. El paradero desconocido de un piloto y las reiteradas amenazas del presidente de Estados Unidos marcan esta jornada. A través de su plataforma Truth Social, el mandatario recordó que había fijado un plazo hasta el lunes próximo para que Teherán llegara a un acuerdo sobre la reapertura del estratégico estrecho de Hormuz. Se acaba el tiempo, dijo el magnate, restan 48 horas antes de que el infierno se abra sobre el país de mayoría persa. En medio de ese discurso de Trump, que ha compartido mensajes contradictorios sobre su plan en Irán, avanza la búsqueda de un piloto que hace ya más de 24 horas evacuó un F-15 que derribó Teherán en el suroeste del país. ¿Cuáles son los protocolos para un tripulante que huye en territorio enemigo? Lo analizamos en el siguiente informe. Fuerzas iraníes disparan contra aeronaves estadounidenses que vuelan bajo en este video compartido en redes sociales, mientras los dos países compiten por encontrar a un piloto estadounidense que cayó sobre suelo iraní el viernes. Tras las falsas afirmaciones del presidente de Estados Unidos sobre la destrucción completa del sistema de defensa aérea de Irán, un avión de combate hostil estadounidense fue derribado en el espacio aéreo del centro de Irán por un sistema de defensa avanzado de reciente desarrollo operado por la Guardia Revolucionaria de Irán. Un avión A-10 fue alcanzado por Irán el viernes, pero el piloto pudo navegar de forma segura al espacio aéreo Kuwaití antes de eyectarse y fue rescatado por las fuerzas de Washington, mientras que otra aeronave, un caza F-15, fue derribada. Es el primer avión que se estrella en territorio enemigo desde el comienzo de la guerra. Una operación de búsqueda y rescate estadounidense recuperó a uno de los miembros de la tripulación el viernes, pero un segundo sigue desaparecido. Según expertos consultados por France 24, el piloto que sigue en tierra podría estar intentando comunicarse con los equipos que lo buscan. Bueno, un parte de ese entrenamiento es medidas de comunicar. Es posible que hay radios, si no hay, puede señalar con cosas, con árboles y esas cosas. Hay muchas medidas para comunicar. Ese es un parte bien central de ese tipo de entrenamiento. La misión de rescate ahora pone en mayor riesgo el personal militar que vuela a baja altura. Tripulantes de 2 helicópteros Black Hawk que buscaban al piloto desaparecido resultaron heridos cuando fueron alcanzados por fuego iraní. Su aeronave logró regresar a la base a pesar de los daños, según fuentes del gobierno estadounidense. Una operación que pone en tela de juicio las aseveraciones de la Casa Blanca de que la Fuerza Aérea iraní está completamente diezmada y de que el gobierno de los ayatolás está cerca de rendirse ante las exigencias de Estados Unidos. Y en las últimas horas, la administración de Donald Trump dio a conocer que renovó la residencia, que revocó la residencia permanente y visas de al menos 4 nacionales iraníes vinculados con el actual gobierno de Teherán. Figuran las sobrinas del fallecido general Qasem Soleimani y al respecto, desde los medios estatales iraníes, una hija del fallecido militar dice que estas 2 personas no tienen vínculos familiares con él. El anuncio lo hizo Marco Rubio. Afshar es sobrina del fallecido general iraní Qasem Soleimani. También es una ferviente defensora del régimen iraní que celebró los ataques contra estadounidenses y se refirió a nuestro país como el Gran Satán. Esta semana revoqué la situación legal de Afshar y su hija y ahora se encuentran bajo custodia del ICE a la espera de su expulsión de los Estados Unidos. La administración Trump no permitirá que nuestro país se convierta en un refugio para ciudadanos extranjeros que apoyan regímenes terroristas antiestadounidenses.
Estados Unidos e Israel atacan nuevos objetivos en Irán tras bombardear un puente civil esta semana. Los aviones de las administraciones de Trump y Netanyahu arremetieron contra instalaciones petroquímicas y fábricas de cemento, al igual que centrales nucleares. Veamos más en este informe que preparó Diego Bazzani. Estados Unidos e Israel amplían sus objetivos en Irán. Este sábado, las tropas de los gobiernos Trump y Netanyahu arremetieron nuevamente contra la central nuclear de Bushehr. Irán confirmó la muerte de una persona cerca del complejo. Justo después del ataque, la empresa rusa Rosatom anunció la evacuación de 198 trabajadores de la planta. Operaciones militares que han conllevado serias advertencias por parte del ministro de Exteriores de Teherán, Abbas Araghchi. Recuerdan la indignación occidental por las hostilidades cerca de la central nuclear de Zaporizhia en Ucrania. Israel y Estados Unidos han bombardeado nuestra planta de Bushehr 4 veces. La lluvia radioactiva acabará con la vida en las capitales del Consejo de Cooperación del Golfo, no en Teherán. Los ataques contra nuestras plantas petroquímicas también transmiten objetivos reales. Asimismo, en las últimas horas, Israel y Estados Unidos han intentado destruir instalaciones petroquímicas y fábricas de cemento en distintos puntos del país de mayoría persa. Esto después de que a lo largo de esta semana se llevarán a cabo bombardeos contra varios puentes e infraestructuras civiles. Una nueva fase de la guerra a la cual el gobierno de los ayatolás intentará resistir, según el presidente del Parlamento, Mohammad Ghalibaf. Los trabajadores, los industriales, los empresarios, los comerciantes, los emprendedores y todos los luchadores económicos han sido los pilares de esta guerra nacional y su lucha sagrada cobra hoy un nuevo impulso. Por otra parte, el Ministerio de Ciencia de Irán denunció que desde el inicio de la guerra ha habido ataques contra 30 universidades. De su lado, Israel argumenta que tanto las instalaciones industriales como educativas tienen funciones militares o directamente hacen parte de la Guardia Revolucionaria. De otra parte, Irán mantiene su ofensiva retaliatoria contra países del Golfo aliados de Estados Unidos y también contra Israel. En Bahrein se reportan 4 heridos leves después de la intercepción de drones iraníes. El derribo de estos aviones no tripulados dejó secuelas en una zona residencial de Sitra, una isla al norte del territorio. En Israel se registran en las últimas horas explosiones en Jerusalén. En este contexto, la ciudad, atractivo usual del turismo religioso por estos días, presenta un desolado panorama este fin de semana en sus calles, lejos del habitual ajetreo de la Semana Santa. Este sábado, nuevos ataques israelíes en el Líbano causaron víctimas y daños materiales en la histórica ciudad de Tiro. 11 personas resultaron heridas, entre ellas personal médico, luego de que misiles israelíes impactaran en el hospital italiano. Tiro, ahora envuelta en otra guerra, fue en tiempos pasados el centro del comercio del Mediterráneo Oriental. Conozcamos un poco más de esta ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en este informe de Samuel Salgado Castro. Fundadora de colonias prósperas como Cartago y Cádiz, la gran ciudad fenicia de Tiro en Líbano ha sido impactada por los misiles israelíes este sábado. Varios edificios en la ciudad portuaria del sur libanés resultaron dañados y al menos uno quedó completamente destruido. El Ministerio de Salud informó que los 2 ataques aéreos israelíes dejaron heridos, entre ellos 3 paramédicos de la Defensa Civil libanesa. Los ataques también impactaron el hospital libanés italiano, que permanece operativo. Decimos impacto, pero fueron varios misiles muy cerca. Debido al fuerte estruendo, los cristales se hicieron añicos y las puertas se rompieron. Como podemos ver con nuestros propios ojos, esto es lo que hizo el enemigo israelí, no solo ayer, sino también anteayer, hoy y quizás mañana. Esta ha sido la forma de actuar del enemigo israelí: cometer masacres, destruir hogares y demoler edificios. Pero antes de Hezbollah y de la existencia misma del Estado de Israel, la ciudad de Tiro estuvo directamente asociada con varias etapas de la historia de la humanidad, como el origen del pigmento púrpura alrededor del siglo XVI a.C., reservado para la realeza y nobleza, sirvió por ejemplo para la construcción del Templo de Salomón en Jerusalén. Metrópolis de Fenicia en tiempos pasados, famosa por su gran belleza, Tiro se convirtió rápidamente en el centro más importante del comercio marítimo y terrestre en el Mediterráneo oriental. Pero su papel histórico declinó al final del período de las Cruzadas alrededor del siglo XIII. En la actualidad, su patrimonio, protegido por la UNESCO, podría estar amenazado por la guerra. Cientos de personas marcharon este sábado en Tel Aviv para protestar contra la guerra en Irán.
En la concentración se registraron escenas de mucha tensión con empujones de la policía contra los manifestantes por superar el aforo permitido. Desde el lugar de la noticia, nuestra corresponsal Yanira Gómez Muñoz nos compartió el siguiente informe. A mi espalda, decenas de ciudadanos israelíes protagonizan en Tel Aviv una nueva protesta en rechazo a la mayor guerra que Israel ha iniciado contra Irán. En este día 36, a través de lemas y pancartas, reclaman el fin de la masacre, de lo que llaman la guerra perpetua, y dicen que solo la paz traerá seguridad. Representan, como siempre, una pequeña minoría. Algunos hace meses ya manifestaban contra la matanza de su ejército en Gaza, contra la hambruna inducida, y hoy, por el estado de emergencia, hacen lo propio con un límite de reunión de 150 personas y cerca del mayor refugio de la ciudad. Idénticas protestas en Jerusalén o Haifa tienen límite de 50, pero aquí el cupo ha sido ampliado tras la grave represión de la policía el sábado pasado con 13 detenidos, mientras se critica que el límite marcado por el ejército se supera en muchos otros sitios. Y es que en Israel, con una sociedad nacionalista y militarizada, la mayoría de ciudadanos judíos apoyan esta guerra. Aunque empieza a haber una tímida disminución, si al inicio los centros de análisis hablaban de un 91-93% de apoyo, ahora ronda el 78%. Netanyahu, a diferencia de Trump, cuenta con un gran apoyo social para esta guerra. También aquí hay una normalización de la vida bajo conflicto, sirenas, misiles y de un sacrificio frente a los llamados enemigos, aunque cada vez menos ciudadanos creen que el gobierno iraní vaya a caer, y las encuestas de cara a las elecciones de octubre reflejan que esta guerra no ha beneficiado políticamente a Netanyahu. La oposición sigue rozando la mayoría parlamentaria. Sí ha conseguido, en cambio, que su coalición de extrema derecha vaya a terminar su mandato, pese al fiasco de seguridad del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, y lo hará con el mayor presupuesto de defensa aprobado en la historia de Israel. Y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, concluyó su gira por Medio Oriente. La mandataria ultraderechista fue recibida en Doha por el emir de Qatar, también bin Hamad Al Thani. Meloni, que es la primera líder de la Unión Europea que visita el Golfo Pérsico desde el inicio, hace más de un mes, de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. La premier ya estuvo en Arabia Saudita y también acudió a Emiratos Árabes Unidos. Nuestro objetivo no era ni es simplemente dar testimonio, era y es colaborar para afrontar los problemas y de este modo defender mejor los intereses nacionales de Italia. Porque cuando aumenta la inestabilidad en el Golfo, no solo se ve afectado el equilibrio del poder internacional, los precios de la energía, los costes empresariales, el empleo y en última instancia el poder adquisitivo de los hogares también se ven afectados. Cambiamos de tema. La nave espacial Artemis 2 ya realizó más de la mitad de su viaje a la Luna. El sábado, el panel de control en línea de la NASA mostraba que la expedición había recorrido 228.500 kilómetros de los 384.400 kilómetros que separan la Tierra de la Luna. En declaraciones a la prensa por teléfono en las últimas horas, la tripulación contó cómo ha sido la travesía hasta el momento. Veamos más en este informe. Desde una distancia de más de 200.000 kilómetros, la tripulación de Artemis 2 compartió sus experiencias de la misión hasta el momento. Es el primer viaje al espacio del astronauta canadiense Jeremy Hansen y está seguro de que nunca lo olvidará. En nuestro primer día en el espacio hemos visto cosas extraordinarias. Primero, la Tierra de cerca y luego, cuando nos echamos una siesta y nos levantamos, la Tierra ya estaba muy lejos. Poder contemplar todo eso ha sido realmente fenomenal. El viernes, la tripulación pudo compartir esta espectacular vista de la Tierra. Estas imágenes fueron tomadas por el comandante de la misión, Reid Wiseman, poco después de que la tripulación completara la maniobra de inyección translunar. La combustión de los motores duró 5 minutos y 50 segundos e impulsó la nave espacial fuera de la órbita terrestre. Ahora, habiendo superado la mitad del viaje hacia la Luna, la tripulación tiene los ojos sobre ella. Hoy hemos hecho algunas fotos y, al pasarlas al computador para verlas más de cerca, hemos descubierto un detalle. ¿Sabías que el Gran Cañón de la Luna se llama Cuenca Oriental? Hemos podido verlo en su totalidad, así que la vista que tenemos es especial. Y sí,
La Tierra se ve bastante pequeña y la Luna sin duda cada vez más grande. Para la tripulación, la emoción está lejos de haber terminado. Por un golpe de suerte, los astronautas podrán presenciar un eclipse solar durante la órbita de la nave espacial alrededor de la Luna, antes de su regreso previsto a la Tierra para el 10 de abril. Fin del informativo. En minutos más noticias. Quédense con nosotros. Cada 30 minutos, France 24 les ofrece una actualización de los acontecimientos más importantes de América Latina y el mundo. Últimas noticias, contexto y análisis. Todo lo que necesitas saber para estar bien informado. Noticias en France 24 y france24.com.